El silencio de mi padre, Roberto, era su idioma principal. No era un silencio vacío, de esos que incomodan, sino uno denso, cargado de historias que nunca se atrevió a contar. Crecí aprendiendo a leer el lenguaje de sus manos curtidas, la tensión en su mandíbula, la lejanía en su mirada cuando pensaba que nadie lo veía. Y una de sus reglas no escritas, una que se sentía tan sólida como los cimientos de nuestra casa, era su aversión a la carretera federal a Puebla. Nunca, bajo ninguna circunstancia, tomaba esa ruta. Si un viaje familiar nos llevaba al sureste, prefería rodear horas, tomar caminos rurales polvorientos y llenos de baches, antes que enfrentar el asfalto que conectaba la Ciudad de México con la Angelópolis. Hay carreteras con mala memoria, mijo. Era lo único que decía si yo, con la imprudencia de la juventud, me atrevía a preguntar. Su rostro se convertía en una máscara de piedra, y el tema moría antes de nacer. Para mí, se convirtió en una de esas rarezas de la vejez, una manía inofensiva que acepté sin cuestionar. Yo, Santiago, construí mi vida sobre cimientos muy diferentes a los de mi padre. Él fue un hombre de esfuerzo físico, de madrugadas frías y olor a diésel. Yo me convertí en arquitecto, un hombre de planos, de juntas en oficinas con aire acondicionado y de conversaciones sobre inversiones y rendimientos. Mi mundo era el de los restaurantes en Polanco, el de las reuniones con clientes que vestían trajes a la medida y zapatos italianos, un universo a años luz de las fondas de carretera que mi padre alguna vez frecuentó. Conduciendo mi BMW último modelo por las calles de la Condesa, a menudo pensaba en el abismo que nos separaba, no solo en profesiones, sino en la forma de entender la vida. Él veía el mundo como un lugar lleno de peligros silenciosos y deudas de honor. Yo lo veía como un tablero de oportunidades donde el riesgo era calculado y la recompensa, tangible. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando revisaba los planos de un desarrollo de lujo en Santa Fe. Era mi madre. Su voz, un hilo frágil a punto de romperse, me dijo las palabras que uno sabe que llegarán algún día, pero para las que nunca está preparado. Tu papá está muy mal, Santiago. El doctor dice que son horas. Rompí todas las reglas de tránsito para llegar al hospital en el sur de la ciudad. Lo encontré en una cama, más pequeño y frágil de lo que jamás lo había visto. El cáncer, ese ladrón silencioso, le había robado todo menos la terquedad en la mirada. Me tomó la mano y la fuerza en su agarre me sorprendió. Sus dedos, que antes podían desmontar un motor, ahora se sentían como ramas secas, pero con una presión que transmitía urgencia. Hijo, susurró, y el esfuerzo le costó un acceso de tos. Hay una caja. En mi armario. La llave. Está en mi cartera. Asentí, sin entender. Cuando yo ya no esté, tienes que ir por algo que dejé, algo mío. Mi madre lloraba en silencio en un rincón. Claro, papá, lo que sea, ¿dónde está? Él respiró hondo, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me heló la sangre. En la carretera a Puebla, kilómetro 94, hay un viejo paradero de camiones abandonado, el descanso del peregrino. Detrás del anuncio oxidado, hay una cruz de piedra. Allí tienes que cavar. La mención de esa carretera me golpeó como un puñetazo. La carretera que evitó toda su vida, el lugar que parecía albergar sus peores demonios. Papá, no entiendo. ¿Por qué allí? ¿Qué es? Una sombra de dolor cruzó su rostro. No preguntes, Santiago. Solo, prométemelo. Es la última cosa que te pido. Ve solo. Y no confíes en nadie que te pregunte por tu padre, el trailero. La confusión luchaba en mí con el dolor de verlo partir. Te lo prometo, papá. Iré. Descansa. Él pareció relajarse. Una especie de paz finalmente se asentó en sus facciones. Cerró los ojos. Murió esa tarde, llevándose sus secretos con él, pero dejándome un mapa hacia el corazón de su terror. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites funerarios, pésames y el dolor sordo de la ausencia. Encontré la caja tal como dijo, una vieja caja de madera de puros, pesada y sin cerradura. Dentro no había dinero ni joyas, solo un revólver antiguo, un par de fotografías descoloridas de un hombre que no reconocí junto a un joven Roberto, ambos apoyados en un camión de carga, y una libreta de cuero gastada. Las páginas estaban llenas de su caligrafía apretada, nombres, fechas,
cantidades y anotaciones crípticas. En la última página, una sola frase: la deuda de Javier sigue pendiente. Que Dios me perdone. No entendía nada, pero el peso de la promesa me oprimía el pecho. Una semana después del funeral, mientras intentaba poner en orden sus asuntos financieros y lidiaba con el banco para evitar que la cuenta bancaria quedara bloqueada por el proceso de la herencia, la necesidad de cumplir mi promesa se hizo insoportable. Era una noche de tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas de mi departamento como si el cielo quisiera purgar sus propias penas. Sabía que no podía esperar más. Tomé la caja, me puse una chamarra y bajé al estacionamiento. El motor del BMW rugió, un sonido incongruente con la misión que me esperaba. Conduje por la ciudad dormida, la lluvia creando un velo impresionista sobre las luces de neón. Y entonces, tomé la salida. La calzada Ignacio Zaragoza, la arteria que se convierte en la temida autopista México-Puebla. Cada kilómetro que avanzaba sentía como si estuviera traicionando una ley sagrada de mi padre. El viento aullaba entre los árboles a los lados de la carretera, y los tráileres me rebasaban como bestias de acero en la oscuridad, sus luces cortando la negrura como cuchillos. Mi mente, usualmente un torrente de cálculos y diseños, estaba en blanco. Solo podía pensar en él, en su miedo. ¿Qué clase de terror podía marcar a un hombre de por vida? ¿Qué fantasma habitaba en esta franja de asfalto? Los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl eran siluetas imponentes y fantasmales contra el cielo tormentoso. Mi padre los amaba, los llamaba los guardianes, pero esa noche no sentían como guardianes, sino como testigos silenciosos de algo terrible. El navegador indicó que me acercaba al kilómetro 94. Reduje la velocidad, mis ojos escudriñando la oscuridad, y entonces lo vi. Un esqueleto de edificio carcomido por el óxido y el abandono. Un letrero descolorido y doblado por el viento apenas dejaba leer: el descanso del peregrino. El corazón me martilleaba contra las costillas. Apagué el motor y el silencio, roto solo por el viento y la lluvia, fue abrumador. Este era el lugar, el epicentro del miedo de mi padre. Salí del auto, el lodo salpicando mis zapatos caros. La pala que había comprado en una ferretería se sentía extraña y pesada en mi mano. Caminé hacia el anuncio oxidado. Detrás, cubierta por la maleza, estaba la cruz de piedra. No era una tumba, no tenía nombre, ni fecha. Era un marcador, un punto en el mapa de la memoria de mi padre. Comencé a cavar. La tierra estaba blanda por la lluvia. Cada palada se sentía como una profanación, como si estuviera desenterrando no un objeto, sino un secreto que había luchado por permanecer oculto. El metal de la pala golpeó algo con un sonido hueco. Me arrodillé y con las manos aparté la tierra. Era una caja de metal, como las que usaban los soldados para municiones. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. Con la punta de la pala, forcé el candado hasta que cedió con un chasquido que resonó en la noche. Levanté la tapa. El olor a humedad y a tiempo encerrado me golpeó. Dentro, envuelto en una tela de lona encerada, había un paquete. Lo desenvolví con manos temblorosas. Eran fajos de billetes, dólares americanos, atados con ligas que se deshacían al tacto. Y debajo de ellos, otra libreta, idéntica a la que encontré en la caja de puros, pero esta tenía un nombre en la portada: Javier Mendoza. La abrí. La caligrafía era diferente a la de mi padre. Era un diario de a bordo, un registro detallado de rutas, cargas, sobornos a la Policía Federal de Caminos de la época, y nombres. Un nombre se repetía una y otra vez, asociado con pagos y amenazas: el Caimán. Mientras leía a la luz de mi celular, las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a encajar. Mi padre no era solo un trailero. Él y su socio, Javier Mendoza, el hombre de la foto, estaban metidos en algo oscuro, algo que los superaba. Y esta carretera, este paradero abandonado, fue el escenario del acto final de su historia. De repente, el sonido de un motor acercándose me sacó de mi trance. Un par de faros cortaron la oscuridad, iluminándome, atrapándome como a un animal asustado. Un viejo Ford Falcon, de esos que ya no se ven, se detuvo a unos metros de mí.
La puerta del conductor se abrió y una figura alta y envejecida salió. Llevaba un sombrero que ocultaba su rostro, pero la forma en que se movía, con una calma depredadora, me erizó la piel. «Parece que encontraste lo que no se había perdido», dijo el hombre. Su voz era grava pura. «Tu padre era un hombre de palabra. Dijo que alguien vendría algún día». No respondí. Mi mente corría a 1000 por hora. La advertencia de mi padre resonó en mi cabeza. «No confíes en nadie». El hombre dio un paso hacia la luz de sus faros, y pude ver su rostro. Una cicatriz le cruzaba la mejilla, y sus ojos eran fríos, sin vida. Roberto me debía algo, y esa deuda, chamaco, se hereda. Así que entrégame la caja, y quizás te deje volver a tu vida de lujos en la ciudad. En ese momento, bajo la lluvia incesante, en la carretera que mi padre había evitado como a la plaga, comprendí que no había desenterrado solo dinero y libretas. Había desenterrado el terror de mi padre, y ahora ese terror tenía un rostro y estaba de pie, a solo unos metros de mí. La vida que había conocido, la del arquitecto exitoso con su coche de lujo y sus preocupaciones superficiales, se había desvanecido. Estaba solo, en medio de la nada, enfrentando el legado de un hombre que apenas comenzaba a conocer, el hombre del sombrero, cuya presencia llenaba la noche con una amenaza palpable, dio otro paso lento y deliberado. Era como un animal viejo, consciente de su poder sin necesidad de apresurarse. «No te hagas el valiente, muchacho. Sé quién eres, Santiago, el arquitecto, el que piensa que el mundo se construye con planos y no con sangre y cojones». Su conocimiento sobre mí me desarmó más que cualquier amenaza física. ¿Cómo sabía quién era? La libreta de mi padre, los nombres, las fechas. Él era parte de esa historia olvidada. «Yo no sé de qué me habla», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Agarré la caja de metal con más fuerza, el frío del acero traspasando mis dedos. Mi padre solo me pidió recoger algo que le pertenecía. El hombre soltó una risa seca, un sonido como de hojas muertas siendo aplastadas. Le pertenecía a él tanto como a mí, o mejor dicho, le pertenecía al patrón, y el patrón no olvida. El patrón, el Caimán, susurró mi mente, el nombre de la libreta, la figura detrás de la cortina del pasado de mi padre. Debía ganar tiempo, pensar. Mi cerebro de arquitecto acostumbrado a encontrar soluciones estructurales, buscaba desesperadamente una salida, una viga de soporte en una situación que se derrumbaba. «Mire, si es por el dinero», empecé, dispuesto a negociar. El dinero no significaba nada en ese momento. «¿Dinero?», me interrumpió casi ofendido. «¿Crees que después de 30 años esto se trata de unos cuantos dólares mugrosos? Esto es por respeto, por principios. Tu padre rompió un pacto. Él y su compadre Javier se creyeron más listos que los demás». Se acercó un poco más, y el olor a tabaco rancio y a humedad impregnó el aire. «Javier pagó el precio esa misma noche, justo aquí. Pero tu padre, él fue astuto. Desapareció con la mercancía y con la evidencia. El Caimán lo buscó por años, pero Roberto fue un fantasma. Se enterró en vida, en una existencia miserable, todo para protegerte a ti y a tu madre. Cada palabra era una revelación que reescribía la historia de mi vida. El silencio de mi padre no era pasividad, era una armadura. Su vida modesta no era falta de ambición, era un escondite. Su aversión a esta carretera no era una manía, era el recordatorio constante de la tumba de su amigo y del pacto que había sellado su destino. El hombre extendió una mano huesuda. «La libreta de Javier. Eso es lo que quiero. El dinero te lo puedes quedar. Úsalo para comprarte otro de esos carritos alemanes». Su desdén por mi vida era evidente. Para él, yo era un niño blando, un producto de la paz que mi padre había comprado a un precio terrible. Mi mente voló a la pistola en la guantera de mi coche, la que estaba en la caja de puros de mi padre. ¿Sería capaz de usarla? La idea me pareció tan ajena, tan irreal. Yo no era un hombre de violencia. Mis batallas se libraban en salas de juntas, con argumentos y contratos, no en paraderos abandonados bajo la lluvia. La libreta no está aquí. Mentí, mi corazón latiendo desbocado. Mi padre la dejó en otro lugar, un lugar seguro. Esto es solo el dinero. Esperaba que la codicia fuera más fuerte que su deseo de venganza o justicia retorcida. El hombre entrecerró los ojos. Por un instante, pensé que no me había creído. Pero luego,
Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Tu padre era un buen mentiroso. Tú, no tanto. Pero está bien. Juguemos tu juego. Ve a buscarla. Tienes 24 horas para traerla a la vieja estación de tren de San Martín Texmelucan. Si no apareces o si se te ocurre la brillante idea de ir con la policía, encontraré a tu madre, y ella no tiene la suerte de tener un cáncer que la saque de su miseria rápidamente. La amenaza contra mi madre fue como un golpe de hielo en el estómago. La línea se había cruzado. Esto ya no era sobre el pasado de mi padre, era sobre mi presente y mi futuro. Asentí, sin poder hablar. Ahora lárgate. Y no se te olvide que sé dónde vives, arquitecto. Sé el café que tomas por las mañanas y el nombre de la secretaria que te sonríe bonito. Se dio la vuelta con una lentitud exasperante y caminó hacia su Falcon. Arrancó el motor, que tosió antes de cobrar vida, y se alejó por la carretera, desapareciendo en la misma oscuridad de la que había emergido. Me quedé allí, temblando, no de frío, sino de una mezcla de miedo y rabia. El legado de mi padre era una bomba de tiempo, y el contador acababa de activarse. Regresé a mi coche. Arrojé la caja de metal en el asiento del copiloto y me senté al volante. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la llave. Vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Un hombre pálido con el rostro salpicado de lodo, los ojos desorbitados. No reconocí al arquitecto seguro de sí mismo que había salido de la ciudad unas horas antes. Conduje de vuelta a la Ciudad de México de forma automática. Mi mente era un caos. La libreta de Javier ardía en mi bolsillo. Era el objeto de deseo, la clave de todo. ¿Qué contenía que fuera tan valioso después de 30 años? Al llegar a mi departamento, con las primeras luces del alba tiñendo el cielo de gris, hice lo que mi padre nunca pudo, enfrentarme al secreto. Me serví un whisky, a pesar de la hora temprana, y me senté a leer ambas libretas, la de mi padre y la de Javier, una al lado de la otra. La de mi padre era un registro de su vida después de la tragedia. Trabajos esporádicos, deudas, pequeños préstamos para sacarnos adelante. Pero entre las líneas, había anotaciones, casi como un código personal, fechas que coincidían con las de la libreta de Javier, seguidas de frases como llamada de advertencia o visita inesperada. Mi padre no había sido un fantasma pasivo, había estado vigilando, esperando, viviendo en un estado de alerta constante durante 3 décadas. La libreta de Javier, por otro lado, era una bomba. No solo detallaba las rutas de contrabando y los sobornos, detallaba los nombres de los políticos, jueces y jefes de policía que estaban en la nómina de El Caimán. Describía una operación de lavado de dinero que usaba empresas fachada, una de las cuales, para mi horror, reconocí como una constructora muy respetada con la que mi propia firma había colaborado en el pasado. Javier no era solo un contrabandista, era un topo, un hombre que estaba documentando todo, quizás con la intención de salir o de negociar una posición mejor. El Caimán no solo había perdido dinero y mercancía esa noche, había perdido el libro que podía destruir todo su imperio, un imperio que, al parecer, seguía muy vivo. Entendí la magnitud del sacrificio de mi padre. No se escondió solo para salvar su vida, sino para proteger esta información, para mantenerla fuera del alcance de un hombre que tenía el poder de matar, corromper y destruir sin consecuencias. Mi padre había vivido una vida pequeña para proteger un secreto enorme. La promesa que le hice en su lecho de muerte ya no era una simple tarea, era un mandato. Debía terminar lo que él no pudo. Pero, ¿cómo? Ir a la policía era un suicidio. La libreta misma demostraba que la institución estaba infiltrada. Enfrentarme a ellos solo era imposible. El hombre del sombrero, seguramente la mano derecha de El Caimán, me cazaría a mí y a mi madre. Me sentía atrapado, una rata en un laberinto diseñado por fantasmas. Entonces, en la libreta de mi padre, encontré un nombre que se repetía, siempre asociado a momentos de crisis. Anselmo, taller en Iztapalapa. Debajo, una dirección. No era un nombre que hubiera oído antes. ¿Un amigo? ¿Un cómplice? Era mi única pista, mi única posible salida. El sol ya había salido. Tenía menos de 24 horas. Miré mi reflejo en la ventana. Detrás de mí, mi departamento, un símbolo de mi éxito,
con sus muebles de diseño y su vista panorámica, me pareció de repente una jaula de oro, frágil e inútil. Los cimientos de mi vida, que creía tan sólidos, se habían construido sobre el silencio y el miedo de mi padre. Y ahora, los muros empezaban a temblar. Tomé una decisión. No iba a entregar la libreta. No iba a permitir que el sacrificio de mi padre fuera en vano. Me pondría la ropa de trabajo, por así decirlo. No el traje de arquitecto, sino el manto de hijo de Roberto, el trailero que había sido más valiente en su silencio de lo que yo lo había sido en toda mi ruidosa y exitosa vida. Mi primer paso sería encontrar a Anselmo, Iztapalapa. Un mundo completamente diferente al mío, pero quizás el único lugar donde encontraría las herramientas para desmantelar la estructura que el Caimán había construido. El taller de Anselmo estaba en el corazón de Iztapalapa, un laberinto de calles estrechas y casas a medio construir, donde el olor a metal soldado y aceite quemado se mezclaba con el de la comida callejera. Mi BMW desentonaba groseramente entre los bochos abollados y las camionetas de carga destartaladas. Era como si un cisne hubiera aterrizado en un corral. Estacioné a un par de cuadras y caminé, sintiéndome observado, un extraño en tierra ajena. El taller era un gran galerón de lámina, con el nombre Servicio Mecánico El Tizón, pintado a mano sobre la entrada. Dentro, un hombre mayor, de cabello cano y espeso bigote, trabajaba en el motor de un viejo camión Dina. Llevaba un overol azul manchado de grasa y se movía con la eficiencia de quien ha hecho lo mismo durante 50 años. ¿Anselmo?, pregunté, mi voz sonando demasiado formal para el entorno. El hombre se enderezó lentamente, limpiándose las manos en un trapo. Me miró de arriba a abajo, sus ojos, agudos y desconfiados, evaluando mis zapatos limpios, mi reloj caro, mi evidente incomodidad. Depende de quién pregunte, respondió. Su voz era rasposa. Soy Santiago, hijo de Roberto Núñez. Al oír el nombre de mi padre, la expresión de Anselmo cambió. La desconfianza se suavizó, reemplazada por una mezcla de sorpresa y una profunda tristeza. Dejó el trapo sobre el motor y se acercó. Santiaguito, no puede ser. La última vez que te vi, apenas levantabas un palmo del suelo. Eres la viva imagen de tu madre, pero tienes los ojos de él. La familiaridad con la que habló de mis padres me confirmó que estaba en el lugar correcto. Mi padre falleció hace poco, dije, la noticia todavía sentida extraña en mi boca. Anselmo se quitó la gorra y bajó la cabeza por un momento. Lo siento, muchacho. Roberto era un buen hombre, un hombre de una sola pieza, de los que ya no hacen. Hizo un gesto hacia un par de sillas de plástico en una pequeña oficina improvisada en una esquina. Siéntate. Supongo que no has venido a que te cambie el aceite. Le conté todo. El viaje a la carretera de Puebla, la caja, el dinero, las libretas, el encuentro con el hombre de la cicatriz. Mientras hablaba, Anselmo escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle, asintiendo de vez en cuando como si estuviera confirmando una historia que ya conocía. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, mirando un calendario viejo en la pared con la foto de una modelo posando junto a una llanta. El Sombra, dijo finalmente. ¿Así se llamaba el hombre de la cicatriz?, pregunté. Así le decíamos. Era el perro de presa de El Caimán. Si ese cabrón sigue vivo, significa que El Caimán también. Pensé que los años los habrían enterrado a todos. Anselmo se levantó y caminó hacia un viejo archivero metálico. Sacó una botella de tequila sin etiqueta y 2 vasos de veladora. Sirvió generosamente. Esto no es de tus bebidas finas de Polanco, pero te va a hacer falta. Bebimos de un trago. El tequila me quemó la garganta, pero aclaró un poco el nudo de miedo que tenía en el estómago. Tu padre y Javier eran como hermanos para mí, comenzó Anselmo, su voz teñida de nostalgia. Crecimos juntos en la misma vecindad. Aprendimos a manejar tráileres antes que a andar en bicicleta. Éramos los reyes de la carretera, pero los tiempos se pusieron duros a finales de los 70. La paga era mala, los sindicatos corruptos. Fue entonces cuando apareció El Caimán. Describió a El Caimán no como un simple matón, sino como un empresario del crimen, un hombre encantador y despiadado que ofrecía a los traileros desesperados una salida. Cargas especiales,
Viajes bien pagados, sin preguntas. Al principio era contrabando, electrónicos, ropa, licor, pero poco a poco, las cargas se volvieron más oscuras. Dinero, drogas, quién sabe qué más. Tu padre nunca quiso entrarle del todo. Tenía a tu madre, te esperaba a ti, pero Javier era más ambicioso. Veía el dinero fácil, la oportunidad de salir de pobre. Convenció a Roberto de hacer un último viaje, el más grande de todos. Una entrega de dinero para un político en Puebla. Una fortuna. El relato de Anselmo llenaba los huecos de las libretas. Javier se dio cuenta de que el Caimán planeaba matarlos al final del trabajo para no dejar cabos sueltos. Por eso empezó a escribir en esa libreta. Era su seguro de vida. Pero el Caimán se enteró. Les tendió una trampa en ese paradero, en el descanso del peregrino. La noche de la tragedia, según Anselmo, fue una masacre. El Sombra y sus hombres estaban esperando. Mataron a Javier a sangre fría. Pero mi padre, en un acto de desesperación, logró escapar en la oscuridad, llevándose el camión con el dinero y, más importante, la libreta de Javier. Roberto me buscó esa misma noche, continuó Anselmo, con la mirada perdida en el pasado. Llegó aquí, cubierto de sangre y lodo. Estaba destrozado. Había perdido a su mejor amigo. Sabía que el Caimán lo cazaría por el resto de su vida. Hicimos un plan. Escondimos el dinero y la libreta. Yo le conseguí papeles nuevos, un trabajo de bajo perfil. Se mudó, se casó, te tuvo a ti, se convirtió en otra persona. Todo para mantenerlos a salvo. La historia era abrumadora. El peso de 30 años de miedo y silencio cayó sobre mí. ¿Pero por qué ahora, Anselmo? ¿Por qué me mandó a desenterrar todo esto? Porque se estaba muriendo Santiago. Y no podía irse con esa deuda en el alma. La deuda con Javier. Quería que la verdad saliera a la luz. Y sabía que tú, con tu educación, tus recursos, tú podrás hacer lo que él nunca pudo. Usar esa libreta para hacer justicia. La fe que mi padre había depositado en mí era un honor y una carga aterradora. ¿Justicia? Anselmo, esta gente es dueña de medio país. La libreta es de hace 30 años. ¿Quién me va a creer? La gente correcta lo hará, dijo Anselmo con una convicción sorprendente. El Caimán no construyó su imperio solo. Tiene socios, y esos socios ahora son hombres de negocios respetables, políticos en funciones, hombres con mucho que perder. La libreta no es solo una prueba de crímenes viejos, es una amenaza para sus vidas actuales. Es un arma. El plazo de 24 horas se sentía como una soga apretándose alrededor de mi cuello. El Sombra quiere la libreta. Me citó en la estación de tren de San Martín. Amenazó a mi madre. Anselmo se puso de pie. Su actitud cambió de la de un narrador a la de un estratega. No irás. Eso es lo que esperan. Es una trampa. Necesitamos un plan que tu padre habría aprobado. Inteligente, silencioso y contundente. Pasamos las siguientes horas en esa pequeña oficina, con el ruido del taller como telón de fondo. Anselmo, con su sabiduría de la calle, y yo, con mi mente entrenada para ver sistemas y estructuras, empezamos a trazar una estrategia. El plan era audaz y peligrosamente simple. No atacaríamos a El Caimán de frente. Atacaríamos sus cimientos. La libreta mencionaba a varios de sus socios clave. Uno de ellos, un hombre llamado Ricardo Valdivia, era ahora un empresario multimillonario, dueño de la constructora con la que yo mismo había trabajado. Un hombre obsesionado con su reputación, con una imagen pública impecable. Este es nuestro hombre, dije señalando el nombre. Valdivia es el eslabón más débil. No es un matón de la calle. Es un hombre que se sienta en consejos de administración y cena con embajadores. Una pizca de escándalo podría destruir su mundo. Anselmo sonrió por primera vez. El hijo del trailero resultó tener colmillo. ¿Y cómo piensas hacerle llegar el mensaje? Mi mente trabajó rápidamente, diseñando el movimiento. No le haré llegar el mensaje a él. Se lo haré llegar a su competencia, a sus enemigos, a los periodistas de investigación, que darían un brazo por una historia así. Crearemos un incendio alrededor de Valdivia, y él, para salvarse, tendrá que entregarnos a El Caimán. Usaría mis contactos, mi acceso a ese mundo de élite. Mi vida de lujo, que tanto despreciaba el Sombra, se convertiría en mi mejor arma.
Anselmo puso una mano en mi hombro. Su mano era áspera, callosa, pero transmitía una fuerza que me ancló. Tu padre estaría orgulloso, Santiago. Estás usando la cabeza, no los puños. Así es como se ganan las guerras de verdad. Salí del taller de Anselmo sintiéndome transformado. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Ya no era solo el hijo cumpliendo la última voluntad de su padre. Era el arquitecto de un plan de justicia, usando los mismos principios con los que diseñaba edificios. Analizar la estructura del enemigo, encontrar sus puntos de tensión y aplicar la presión exacta para derrumbarlo todo. La cuenta regresiva seguía, pero ahora yo también tenía un reloj en marcha. La noche se cernía sobre la ciudad mientras yo ponía en marcha la primera fase de nuestro plan. El tiempo era mi enemigo. Tenía que moverme rápido, antes de que expirara el plazo del sombra y su paciencia se convirtiera en acción. Mi primer objetivo era crear una copia de seguridad de la libreta de Javier. Fui a una pequeña tienda de fotografía en el centro, un lugar de la vieja escuela que todavía revelaba rollos y hacía trabajos de impresión especializados. Le pagué al dueño una suma considerable para que escaneara cada página de la libreta en altísima resolución, bajo el pretexto de que era un diario familiar que quería preservar digitalmente. El hombre, más interesado en los billetes que en mis motivos, hizo el trabajo sin preguntas. Salí de allí con una memoria USB que contenía la dinamita que podía hacer estallar el imperio de El Caimán. Era mi póliza de seguro. A continuación, necesitaba un mensajero, un intermediario que pudiera hacer llegar la información a los lugares correctos, sin que me rastrearan directamente. Pensé en mi red de contactos, abogados, empresarios, consultores. La mayoría eran superficiales, interesados solo en el próximo negocio o en la próxima fiesta. Pero había una excepción. Mariana. Era una periodista de investigación que había conocido en una gala benéfica. Una mujer inteligente, incisiva y con una reputación de ser incorruptible. Habíamos tenido una conexión intelectual instantánea, aunque nuestras vidas habían seguido caminos separados. Sabía que contactarla era un riesgo, pero era un riesgo calculado. Ella tenía los medios y la valentía para manejar esta información. La llamé desde un teléfono público, usando una voz ligeramente alterada. No me identifiqué. Tengo información sobre Ricardo Valdivia, le dije. Información que se remonta a sus inicios. Conexiones con el crimen organizado. Pruebas documentales. Hubo un silencio en la línea. Podía sentir su escepticismo profesional. ¿Quién habla?, preguntó. Su tono era cauto. Un fantasma, respondí, usando una frase que sentía apropiada. Deje una dirección de correo electrónico segura en un comentario de su última columna en línea. Use un seudónimo. Le enviaré una muestra. Si le interesa, le diré cómo obtener el resto. Y colgué. Era un anzuelo. Ahora solo podía esperar que lo mordiera. Mientras esperaba, me enfoqué en la segunda parte del plan. Crear una distracción y protegerme. Fui a mi oficina. El edificio de cristal y acero, normalmente un símbolo de mi éxito, ahora se sentía como una fortaleza. Le envié un correo electrónico a mi asistente, diciéndole que debía tomarme unos días libres por una emergencia familiar, que cancelara todas mis citas. Luego, procedí a borrar los archivos sensibles de mi computadora, cualquier cosa que pudiera usarse para presionarme. Mientras lo hacía, me di cuenta de la ironía. Estaba haciendo exactamente lo que mi padre hizo: borrar mi rastro, convertirme en un fantasma. La diferencia era que su desaparición fue un acto de defensa de por vida. La mía era una maniobra táctica, un ataque calculado. Regresé a mi departamento y empaqué una pequeña maleta, ropa, algo de efectivo, y la caja de puros de mi padre con la pistola dentro. El arma se sentía fría y pesada. No quería usarla, pero la advertencia de Anselmo resonaba en mi cabeza. En este mundo, es mejor tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. Mi plan era simple: desaparecer por unos días, dejar que las olas que iba a crear golpearan la orilla sin que yo estuviera allí para ser arrastrado. Dejaría mi coche en el estacionamiento de un centro comercial concurrido y me movería en taxis y transporte público. Antes de irme, llamé a mi madre. Fingí normalidad. Le pregunté cómo estaba. Le dije que la quería,
Cada palabra se sentía como una mentira, porque no podía decirle la tormenta en la que estaba metido. Le dije que estaría fuera de la ciudad por un proyecto urgente, que no se preocupara si no podía comunicarme. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Protegerla significaba mentirle, crear una distancia justo cuando más necesitaba su cercanía. Esa noche no me registré en un hotel de lujo, como el de Beverly Hills al que solía ir por trabajo, sino en un pequeño hotel anónimo cerca de la central de autobuses, pagando en efectivo. La habitación era pequeña y olía a desinfectante barato. Desde la ventana, veía el flujo constante de personas yendo y viniendo, un río de historias anónimas. Por primera vez en mi vida, yo era una de ellas. A la mañana siguiente, revisé el periódico en línea. En la sección de comentarios de la columna de Mariana, encontré uno que destacaba: estimada autora, su análisis sobre la corrupción es acertado. Para más detalles sobre cómo las viejas raíces nutren los nuevos árboles, escriba a justiciapendiente@protonmail.com. Firmado, un lector atento. Era ella. Había mordido el anzuelo. Desde un cibercafé, usando una red pública, creé una cuenta de correo electrónico anónima y le envié 3 páginas escaneadas de la libreta de Javier. Las páginas que implicaban directamente a Ricardo Valdivia, con un caso de soborno y extorsión de finales de los años 70. Añadí un breve mensaje. Esto es solo el comienzo. El resto del archivo detalla una red de corrupción que sigue activa hoy. Si publica una historia inicial basada en esto, le proporcionaré el resto del material. La fuente original debe permanecer protegida. Y le di al botón de enviar. La suerte estaba echada. Ahora todo dependía de la integridad y la habilidad de Mariana. Mientras tanto, el plazo del Sombra había expirado. Sabía que estarían buscándome. Cada sirena que oía en la calle me hacía saltar. Cada vez que alguien me miraba por más de un segundo, sentía una punzada de pánico. Estaba viviendo la vida de mi padre, una existencia de mirar por encima del hombro. La espera fue una tortura. Pasé 2 días encerrado en esa habitación de hotel, saliendo solo para comprar comida. Me sentía como un prisionero, pero sabía que era una reclusión estratégica. En el tercer día, sucedió. La noticia estalló, no en la portada, sino como un artículo de investigación en la sección de negocios del periódico de Mariana. El titular era discreto pero potente. Sombras en los cimientos. Los orígenes cuestionables de Construcciones Valdivia. El artículo no acusaba directamente a Ricardo Valdivia de asesinato o narcotráfico, pero usaba las páginas que le envié para pintar un cuadro de corrupción sistémica en los inicios de su carrera, citando documentos de la época obtenidos por esta publicación. Cuestionaba la legitimidad de sus primeros contratos gubernamentales y sugería que su ascenso meteórico se basó en algo más que talento empresarial. Era una obra maestra de periodismo de investigación. No afirmaba todo, pero planteaba las preguntas suficientes para encender un fuego incontrolable. Sabía que en los círculos de poder, donde la reputación lo es todo, ese artículo sería como una bomba nuclear. Las acciones de la empresa de Valdivia empezarían a caer. Sus socios se pondrían nerviosos. Sus enemigos olerían la sangre en el agua. Y lo más importante, Ricardo Valdivia entraría en pánico. Y un hombre poderoso en pánico comete errores. Mi teléfono, el que usaba para mi vida normal, que había dejado encendido a propósito en mi departamento para que pudieran rastrearlo allí, empezó a sonar incesantemente. Eran números desconocidos. No respondí. Estaban tratando de encontrarme, lo que significaba que el plan estaba funcionando. El siguiente paso era el más peligroso. Tenía que ponerme en contacto con Valdivia, pero no directamente. Tenía que hacerlo a través de un canal que él no pudiera ignorar. Anselmo me había dado una idea. Estos ricachones siempre tienen un confesor, me había dicho. No un cura, sino un abogado. Un fixer, alguien que les limpia los desastres. A través de mis propios contactos en el mundo de la arquitectura, conocía el nombre del abogado principal de Valdivia, un hombre llamado Hernán Ramírez, famoso por su discreción y su habilidad para hacer desaparecer problemas. Usando otro teléfono de prepago, llamé a la oficina de Ramírez. Tengo un mensaje para el señor Valdivia de parte de un viejo amigo de Javier Mendoza, dije a su secretaria.
Dígale que el resto del diario de su amigo está a salvo y que estoy dispuesto a discutir los términos de su devolución. Él sabrá cómo encontrarme. Era un farol. No tenía intención de devolver nada, pero necesitaba atraerlo, hacerlo venir a mí. Colgué antes de que pudiera responder. Ahora, el arquitecto se había convertido en un jugador de ajedrez, moviendo sus piezas en un tablero oscuro y peligroso. Había arrinconado al alfil del rey, y sabía que el rey, el Caimán, no se quedaría de brazos cruzados mientras su imperio empezaba a mostrar grietas. La partida final estaba a punto de comenzar. La respuesta no tardó en llegar. No fue una llamada telefónica ni un correo electrónico. Fue mucho más sutil, una señal de que estaba tratando con gente que jugaba en una liga diferente. A la mañana siguiente, debajo de la puerta de mi habitación de hotel, apareció un periódico doblado. No era el que se distribuía gratuitamente a los huéspedes. Era una edición específica, y en la sección de clasificados, un pequeño anuncio estaba circulado con tinta roja. Decía: arquitecto, interesado en discutir proyecto de restauración en la antigua hacienda de Santa Lucía. Viernes al mediodía. Pregunte por el Inge Ramírez. La antigua hacienda de Santa Lucía. Sabía dónde estaba. Un lugar en las afueras de la ciudad, en el desierto de los Leones. Un lugar aislado, hermoso y perfecto para una emboscada. Era una invitación y una amenaza. Estaban dictando los términos del encuentro. Consulté con Anselmo. Es una trampa, Santiago, no hay duda, me dijo por teléfono. Pero también es una oportunidad. Si no vas, te cazarán como a un perro. Si vas, al menos tienes la oportunidad de controlar la situación. Controlar la situación. Anselmo, soy un arquitecto, no un agente secreto. Estarán armados, me superarán en número. Usa lo que tienes, mijo. Tu cerebro. Ellos esperan a un plebeyo asustado o a un Rambo. No esperan a alguien que piense. Haz un plano, como si fuera uno de tus edificios. ¿Dónde están las entradas, las salidas, los puntos ciegos? Anticípate a sus movimientos. Las palabras de Anselmo me dieron una extraña calma. Tenía razón. El miedo me estaba paralizando, pero mi mayor fortaleza era mi capacidad para planificar y analizar. Pasé las siguientes 24 horas preparándome. Investigué todo lo que pude sobre la hacienda. Encontré planos antiguos en línea, fotos satelitales. Estudié el terreno, las rutas de acceso, la estructura de los edificios. Era una vieja hacienda porfiriana, con un patio central, gruesos muros de adobe y múltiples edificios más pequeños que alguna vez fueron establos y talleres. Mi mente de arquitecto comenzó a verla no como un lugar, sino como un sistema. La noche antes de la reunión hice mi jugada. Envié un nuevo correo electrónico a Mariana, la periodista. Gracias por su excelente trabajo. Como recompensa, aquí tiene el archivo completo. Pero hay una condición. No lo publique todavía. He programado este correo para que se envíe automáticamente en 24 horas a usted y a una docena de agencias de noticias internacionales, a menos que reciba un código de cancelación de mi parte. Si no sabe nada de mí, para mañana a las 6 p.m., asuma que lo peor ha sucedido y que la verdad debe salir a la luz. Adjunté la memoria USB virtualmente. Era mi interruptor del hombre muerto, mi última garantía. Si me mataban, el imperio del Caimán se derrumbaría en un escándalo mediático sin precedentes. Era un movimiento desesperado, pero les quitaba la opción de simplemente eliminarme. Ahora, mantenerme vivo era de su interés. El viernes llegó, un día gris y nublado que parecía reflejar mi estado de ánimo. Conduje un coche de alquiler barato, un Tsuru destartalado que no llamaría la atención. Me vestí con sencillez. Nada que gritara, arquitecto de Polanco. Llevaba la pistola de mi padre metida en la espalda. Su peso era un recordatorio incómodo de la realidad en la que me había metido. Llegué a la hacienda media hora antes. La dejé a 1 kilómetro de distancia y me acerqué a pie, a través del bosque, usando los planos que había memorizado para evitar el camino principal. Me posicioné en una pequeña colina que me daba una vista perfecta del patio central. Tal como lo esperaba, no estaban solos. Vi al Sombra, el hombre de la cicatriz, dirigiendo a otros 3 hombres. Estaban posicionados estratégicamente, cubriendo las entradas. Unos minutos después,
Un Mercedes negro y blindado llegó. De él bajaron dos hombres. Uno era Hernán Ramírez, el abogado, a quien reconocí por las fotos de las revistas de sociales. El otro era un hombre mayor, de cabello plateado y vestido con un traje impecable. A pesar de su edad, se movía con una vitalidad depredadora. No necesitaba que me dijeran quién era. Era el Caimán. Verlo en persona fue un shock. Esperaba a un monstruo, pero su apariencia era la de un abuelo distinguido, un patriarca. Era la personificación del mal que se esconde a plena vista. Esperé a que diera la hora exacta. Entonces, en lugar de caminar hacia el patio como esperaban, me dirigí a un viejo campanario en la esquina de la propiedad, uno que sabía que tenía una escalera de caracol en mal estado pero funcional. Subí con cuidado, el corazón en la garganta. Desde la cima, tenía una vista dominante. Saqué mi teléfono de prepago y llamé al número que me habían contactado. Respondió el abogado. Ramírez. Estoy aquí, dije, mi voz resonando ligeramente en el espacio pequeño. ¿Dónde? Mis hombres no lo ven, dijo. Su tono era una mezcla de irritación y ansiedad. Miren hacia arriba, dije. Vi cómo todos levantaban la vista hacia el campanario. Sus rostros mostraban sorpresa, y por primera vez, una pizca de incertidumbre. Les había quitado el control del terreno. No voy a bajar, continué. Hablemos desde aquí. Tengo una excelente vista. El Caimán le quitó el teléfono a Ramírez. Su voz era tranquila, pero con un filo de acero. Joven, no me gustan los juegos. Ha causado muchos problemas a mi socio, el señor Valdivia. Valdivia es el menor de sus problemas, respondí. Hablemos de la libreta de Javier Mendoza. Y hablemos del archivo digital que en este momento está a punto de ser enviado a todos los periódicos importantes de este país y del extranjero si no reciben mi código de cancelación. Hubo un silencio. Pude ver a el Caimán hablando acaloradamente con Ramírez. Había golpeado un nervio. Dime qué quieres, muchacho, dijo finalmente el Caimán. La falsa cordialidad había desaparecido. Quiero justicia para Javier Mendoza y para mi padre, Roberto Núñez. Quiero que su nombre quede limpio. Se rió. Una risa genuina y cruel. ¿Justicia? ¿Crees que el mundo funciona así? Tu padre fue un tonto que se interpuso en el camino de los negocios. Y su amigo fue un traidor ambicioso. Mi padre fue un hombre que lo sacrificó todo para proteger a su familia y para guardar la evidencia de sus crímenes. Y esa evidencia, después de 30 años, finalmente va a cumplir su propósito. No tienes nada, espetó. Un viejo diario de un delincuente muerto. Nadie te creerá. Usted y yo sabemos que lo que está en esa libreta puede deshacer cada trato, cada alianza que ha construido en las últimas 3 décadas. Puede enviarlo a usted y a sus socios respetables a la cárcel por el resto de sus vidas. Ricardo Valdivia ya está sintiendo el calor. ¿Cuántos de sus otros amigos permanecerán leales cuando sus nombres aparezcan en las noticias? Mi farol funcionaba. Les había hecho creer que la publicación era inminente, que su única opción era negociar. Dime tu precio, dijo derrotado. No hay precio en dinero. Quiero una confesión, grabada. Usted admitiendo el asesinato de Javier Mendoza y la conspiración que obligó a mi padre a esconderse. Y quiero que exonere a Roberto Núñez de cualquier participación voluntaria en sus operaciones. Lo describirá como lo que fue, un hombre amenazado que intentaba sobrevivir. Era una petición audaz, casi suicida, pedirle al diablo que admitiera sus pecados. Estás loco, dijo. Esa grabación nunca saldrá de aquí. Mis hombres te matarán en cuanto la tengas. Tal vez, pero esa grabación también está siendo transmitida en vivo a un servidor seguro. Si me pasa algo, se libera automáticamente. Es el mismo principio que mi interruptor del hombre muerto para los documentos. Parece que le gusta dejar cabos sueltos, señor. Yo, en cambio, he aprendido a atarlos bien. Era la mentira más grande de mi vida. No había ninguna transmisión en vivo. Pero en la era de la tecnología era plausible. Y en ese momento, su paranoia era mi mejor aliada. Vi la duda en su rostro. La rabia de ser superado por el hijo del hombre al que había aterrorizado durante años. Se enfrentaba a una elección imposible. Admitir un crimen para evitar un desastre mayor, o matarme y arriesgarse a que todo su mundo se derrumbara. El juego había llegado a su fin, y el arquitecto,
El chico de Polanco tenía al rey en jaque. El silencio se extendió sobre la hacienda, pesado y tenso. El caimán me miraba desde abajo, sus ojos fríos calculando las probabilidades. Podía ver la lucha interna en su rostro, la arrogancia de un hombre que nunca había sido desafiado contra la fría lógica de la autoconservación. «Graba», dijo finalmente con veneno en cada sílaba. Saqué un segundo teléfono, uno que había preparado para la grabación. Le di a grabar. «Diga su nombre», ordené, mi voz temblando ligeramente a pesar de mi esfuerzo por parecer firme. «Mi nombre es…», dudó un segundo. «Irrelevant, pero todos me conocen como el Caimán». Y entonces, con una calma escalofriante, confesó. Contó la historia de esa noche en la carretera a Puebla. Admitió haber ordenado la muerte de Javier Mendoza porque era una rata que estaba vendiendo información. Describió cómo mi padre, Roberto Núñez, se vio obligado a trabajar para él bajo la amenaza de que dañarían a su familia. Dijo, con un desprecio evidente, que mi padre nunca fue uno de ellos, que era un simple chofer con demasiada conciencia. Cada palabra que grababa era una vindicación, un ladrillo más en el monumento a la silenciosa valentía de mi padre. Cuando terminó, detuve la grabación. El archivo se guardó. Mi corazón latía con una fuerza que parecía que iba a romperme las costillas. «Hecho», dije en el teléfono. «¿Ahora qué, arquitecto? ¿Crees que vas a salir de aquí y ser un héroe?», se burló el caimán. «No. Ahora usted va a hacer una llamada. A su perro de presa, el Sombra. Le va a decir que me deje ir, que si un solo pelo de mi cabeza o de la de mi madre es tocado, esta grabación y todos los documentos se harán públicos. Mi libertad y la seguridad de mi familia son el precio de mi silencio». Era la única carta que me quedaba. No podía entregarlo a la policía, no con su red de corrupción, pero podía crear un armisticio, una tregua basada en la destrucción mutua asegurada. El caimán me miró con un odio puro. Estaba atrapado en la jaula que yo había diseñado. Hizo la llamada. «Sombra, déjalo ir. El trato está cerrado. Nadie lo toca. ¿Entendido?». Colgó. «Ahora lárgate de mi vista, y reza para que nunca nos volvamos a encontrar». No necesité que me lo dijera 2 veces. Bajé del campanario tan rápido como pude, sin darle la espalda a ellos. Caminé hacia atrás, con la pistola de mi padre en la mano, visible por primera vez. No apuntaba a nadie, pero era una declaración. Ya no era la presa. El Sombra y sus hombres me observaron pasar, sus rostros llenos de incredulidad y rabia contenida. Podía sentir sus ojos en mi nuca mientras me adentraba en el bosque. No corrí hasta que estuve fuera de su vista. Corrí como nunca antes, el aire quemando mis pulmones, la adrenalina cantando en mis venas. Llegué al coche y me alejé, sin mirar atrás. Conduje sin rumbo durante horas, hasta que la ciudad quedó muy atrás. Me detuve en un mirador al borde de la carretera, con vistas a un valle tranquilo. El sol comenzaba a ponerse. Saqué el teléfono y escuché la grabación. La voz de El Caimán, fría y clara, contando la verdad. La deuda de Javier estaba saldada. El nombre de mi padre estaba limpio, al menos para mí, que era lo único que importaba. Envié el código de cancelación a Mariana. «El proyecto ha sido pospuesto indefinidamente. Destruye la información. Gracias por tu ayuda». Sabía que no podía hacer pública la historia. Hacerlo desencadenaría una guerra que no podría ganar y pondría a mi madre en un peligro mortal. La justicia a veces no es un juicio público, sino un equilibrio de poder, un secreto compartido que mantiene a los monstruos a raya. Mi victoria no fue ruidosa, fue silenciosa, como la de mi padre. Había usado las herramientas de mi mundo, la estrategia, la tecnología, la comprensión de la psicología de los hombres de poder, para resolver una deuda del mundo de mi padre, un mundo de lealtad, violencia y honor de carretera. Regresé a la ciudad días después. Nadie me molestó. La amenaza del Sombra se había desvanecido. La vida volvió a una apariencia de normalidad. Volví a mi oficina, a mis planos, a mis reuniones. Pero yo era un hombre diferente. El traje de lujo se sentía como un disfraz. El BMW en el garaje parecía un recuerdo de otra persona. Había visto detrás del velo,
Había entendido el precio real de la paz y la seguridad que siempre había dado por sentadas. Unas semanas más tarde, llevé las 2 libretas y el dinero a un lugar seguro, una caja de seguridad en un banco a nombre de una empresa fantasma que creé. Eran un seguro, un recordatorio del equilibrio que mantenía a mi familia a salvo. Luego, fui al taller de Anselmo. Nos sentamos en las mismas sillas de plástico. Le conté todo. Escuchó en silencio, asintiendo. Cuando terminé, me sirvió un tequila. «Lo hiciste, Santiaguito», dijo, su voz ronca de emoción. «Hiciste lo que Roberto siempre quiso, pero nunca supo cómo. Le diste paz». Miré mis manos. Ya no eran solo las manos de un arquitecto que dibujaba líneas en un papel. Habían cavado en la tierra, habían sostenido un arma, habían tecleado los mensajes que acorralaron a un monstruo. Eran finalmente las manos del hijo de mi padre. Esa noche, por primera vez en mi vida, tomé la carretera a Puebla por elección, no por una misión, no por miedo. Conduje lentamente, con las ventanas bajadas. Los guardianes, el Popo y el Ista, estaban despejados, majestuosos contra el cielo estrellado. Me detuve en el kilómetro 94, en el paradero abandonado. El anuncio oxidado, la cruz de piedra, ya no era un lugar de terror. Era un lugar de recuerdo, de sacrificio y de una extraña y silenciosa victoria. Entendí por qué mi padre evitó esta carretera. No era porque le tuviera miedo, era porque le recordaba la parte más valiente de sí mismo, una parte que tuvo que enterrar para que yo pudiera vivir. No le aterrorizaba el pasado, le aterrorizaba el hombre que podría haber sido si no hubiera elegido el camino del silencio y la protección. Se aterrorizaba del peso de su propio coraje. Y en esa noche tranquila, bajo la mirada de los volcanes, finalmente me sentí en paz con su legado y con el mío. El viaje había terminado. La carretera a Puebla ya no era un misterio, sino una lección escrita en asfalto, óxido y en el silencioso amor de un padre. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho,
La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, por favor deja un comentario y sigue el canal para no perderte las próximas. Me encantaría leer tus ideas y sugerencias para futuras historias y asuntos que te interesen. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Espero que te gusten. Que Dios los proteja a todos.